Hola chicos, hola chicas. Hoy os voy a traer una continuación de una lectura. Estáis más que hartísimos, ¿no?, de este libro, pero queda bastante y queda la parte más interesante. He cambiado un poco el ángulo de cámara porque al fin y al cabo tampoco es que hiciera nada excepto mirar el libro y de vez en cuando mirar la cámara, y para eso pues igual os desconcentra más que otra cosa. Eso para el que lo vea, vamos, que igual hay gente que solo lo escucha. Si queréis que vuelva al tiro de cámara anterior, no sé ni si se llama así, pero queda súper guay, tiro de cámara, pues nada, me lo ponéis en comentarios y yo vuelvo. Puede que haya un poco más de ruido porque aquí, bueno, no sé vosotros por allí, pero aquí se están acabando los colegios, los institutos, etcétera. Es veranito, tengo un parque enfrente y bueno, pues han juntado ahí un grupo de chavales y chavalas que están gritando como locos. Normal, yo si tuviera su edad también lo haría. Bueno, no lo hice, pero ahora lo haría. Pero por lo demás se está costando más grabar también porque, quieras que no, el confinamiento lo único bueno que tenía era el silencio. Creo que lo único bueno. Este vídeo en realidad se lo quiero dedicar a Honeymoon SMR, la conocéis más que de sobras, que dice que muchas veces se duerme con mis lecturas. Yo creo que se duerme de aburrimiento, esto me ha pasado muchas veces, pero pues muchas gracias, Honey, por el apoyo, y te voy a leer otro rollazo para que te duermas o no, o lo pares y te duermas con otra cosa, tú misma. Esta parte ya me gusta un poquito más. Los átomos. Ya no hablamos de alquimia y pollas en vinagre. La ley de Proust. Yo digo que es ley de Proust y se pronuncia así porque yo lo digo como chulú. Los éxitos de Lavoisier estimularon a los químicos a buscar y explorar otras áreas en las que las mediciones precisas pudieran iluminar el estudio de las reacciones químicas. Los ácidos forman un grupo natural que comparten un cierto número de propiedades. Son químicamente activos, reaccionando con metales tales como el zinc, estaño o hierro, disolviéndolos y produciendo hidrógeno. Tienen sabor agrio si se diluyen o rebajan lo suficiente como para probarlos con impunidad. Provocan manchas y cambian los colores de un modo determinado. Opuesto a los ácidos hay otro grupo de sustancias llamadas bases. Las bases fuertes se llaman álcalis. Son también químicamente activas. De sabor amargo, cambian el tono de los colores de modo opuesto a lo inducido por los ácidos, etc. Por eso dice si se diluyen o rebajan lo suficiente como para probarlos con la impunidad. Porque yo no sé si el sulfúrico es ácido o qué, o amargo, o cómo sabe eso. Pero no sé, si te lo metes concentrado es que como te vas a quedar sin lengua no vas a notar ningún sabor. Y las bases igual. En particular, las soluciones de ácidos pueden neutralizar soluciones de bases. En otras palabras, si los ácidos y las bases se mezclan en proporciones convenientes, la mezcla muestra unas propiedades que no son ni de ácido ni de base. La mezcla será una solución de sal, que en general es un compuesto mucho más ligero que un ácido o una base. Así, si una solución de ácido clorhídrico fuerte y cáustico se mezcla con la cantidad conveniente de hidróxido sódico, álcali fuerte y cáustico, se transformará en una solución de cloruro sódico, sal común de cocina. El químico alemán Jeremias Benjamin Richter dirigió su atención hacia estas reacciones de neutralización y midió la cantidad exacta de los diferentes ácidos que se precisaban para neutralizar una cantidad determinada de una base particular y viceversa. Por medio de mediciones cuidadosas, halló que se necesitaban cantidades fijas y definidas. No existía el margen con que un cocinero puede contar en la cocina,
donde un poco de más o de menos en algunos ingredientes no es demasiado importante. En lugar de ello, había algo así como un peso equivalente. Un peso fijo de un compuesto reacciona con un peso fijo de otro. Richter publicó su trabajo en 1792. Dos químicos franceses estaban empeñados en una enconada batalla para ver si esta suerte de exactitud existía no solamente en la neutralización ácido-base, sino a través de toda la química. Dicho brevemente, si un compuesto determinado estaba formado por dos elementos, o tres, o cuatro, ¿están esos elementos siempre presentes en este compuesto en las mismas proporciones fijas o pueden variar estas proporciones según el método de preparación del compuesto? Berthollet, uno de los que colaboraron con Lavoisier en el establecimiento de la moderna terminología química, pensaba lo último. De acuerdo con el punto de vista de Berthollet, un compuesto formado por los elementos X e Y podían contener una cantidad de X mayor si se preparaba utilizando un gran exceso de X. Y por eso Berthollet no ha pasado a la historia. Opuesta a los puntos de vista de Berthollet estaba la opinión de Joseph-Louis Proust, quien hizo su trabajo en España a salvo durante algún tiempo de las convulsiones de la Revolución Francesa. Utilizando análisis cuidadosos y concienzudos, Proust demostró en 1799 que el carbonato de cobre, por ejemplo, contenía cobre, carbono y oxígeno en proporciones definidas en peso, no importando cómo se hubiera preparado en el laboratorio ni cómo se hubiera aislado de las fuentes naturales. La proporción era siempre de 5,3 partes de cobre por 4 de oxígeno y 1 de carbono. Proust llegó a demostrar que una situación similar prevalecía también para muchos otros compuestos y formuló la generalización de que todos los compuestos contenían elementos en ciertas proporciones definidas y no en otras combinaciones, independientemente de las condiciones bajo las que se hubiesen formado. Esto se llamó la ley de las proporciones definidas o a veces ley de Proust. Proust también demostró que Berthollet, al presentar la evidencia de que ciertos compuestos variaban en su composición de acuerdo con el método de preparación, se equivocó por culpa de los análisis poco precisos y por el uso de productos que habían sido purificados insuficientemente. Durante los primeros años del siglo XIX quedó bastante claro que Proust estaba en lo cierto. Otros químicos verificaron la ley de las proporciones definidas y ésta se convirtió en la piedra angular de la química. A partir del momento en que se dio a conocer la ley de Proust, comenzaron a plantearse dentro del panorama de la química una serie de problemas muy importantes. Después de todo, ¿por qué había de ser cierta la ley de las proporciones definidas? ¿Por qué un cierto compuesto tenía que estar hecho siempre de 4 partes de X, una parte de Y y pongamos por el caso nunca de 4,1 partes de X o 3,9 partes de X por una parte de Y? Si la materia fuese continua, sería difícil de entender eso. ¿Por qué no podrían los elementos mezclarse en proporciones ligeramente variables? Por el contrario, ¿qué ocurriría si la materia fuese de naturaleza atómica? Supongamos que un compuesto se forma cuando un átomo de X se une con un átomo de Y y no de otra manera. Tal combinación de átomos acabaría por llamarse molécula, de la palabra latina que significa pequeña masa. Supongamos a continuación que cada átomo de X pesase 4 veces más que cada átomo de Y. Entonces el compuesto tendría que tener exactamente 4 partes de X y una parte de Y. Para variar tales proporciones, sería necesario que un átomo de Y estuviese unido a un poco más o un poco menos de un átomo de X. Toda vez que un átomo, ya desde el tiempo de Demócrito, se había considerado como una parte de materia indivisible, no era razonable esperar que una pequeña parte pudiera abandonar un átomo o que una fracción de un segundo átomo pudiera añadirse a él. En otras palabras, si la materia estaba formada de átomos, entonces la ley de las proporciones definidas se deducía como una consecuencia natural. Por otra parte, a partir del hecho de que la ley de las proporciones definidas fue observada efectivamente,
puede decirse que los átomos son verdaderamente objetos indivisibles. La teoría de Dalton. El químico inglés John Dalton consideró detenidamente esta cadena de razonamientos ayudado por un descubrimiento propio. Dos elementos, averiguó, pueden combinarse, después de todo, en más de una proporción, en cuyo caso exhiben una gran variación de proporciones de combinación y en cada variación se forma un compuesto diferente. Como ejemplo sencillo, consideremos los elementos carbono y oxígeno. Las mediciones muestran que 3 partes de carbono en peso combinarán con 8 partes de oxígeno para formar dióxido de carbono. Sin embargo, 3 partes de carbono y 4 partes de oxígeno producen monóxido de carbono. En tal caso se comprueba que las diferentes cantidades de oxígeno que se combinan con una cantidad fija de carbono están relacionadas en la forma de números enteros sencillos. Las 8 partes presentes en el dióxido de carbono son exactamente el doble que las 4 partes presentes en el monóxido de carbono. No sé si os relaja que un gato remueva tierra, pero es lo que pasa siempre que me ven sacar el micro. Y además lo hacen con rabia, ¿eh? Normalmente lo hacen mucho más calmados, pero dicen, has sacado el micro, está delante del móvil, este es el momento donde tengo que hacer mucho ruido. Ahora hará más ruido en breve, no os preocupéis, porque está ahí a lo suyo, pero cuando acabe tendrá que remover la tierra con mucha ira, con todo el odio que quepa dentro del corazón de una gata. Y suerte que es verano, están tan hecho polvos que casi no se persiguen entre ellos, porque lo normal sería que el otro estuviese ahí esperando a la entrada a que la otra saliera para atacarla, salir corriendo, tirar cosas. Ahí está, ¿veis? Sonido de plástico, porque es muy importante que si haces tus cosas en la arena, luego no toques la arena, solo el plástico. Ah, pero mira, ha arrasado un trozo de arena también. Seguro que no donde debe, pero así hace un poquito más de ruido. Sigue. Muy bien. Ahí. Esto es como cuando vamos nosotros y le estás dando la escobilla. Hago el gesto, pero es una escobilla de váter, no otras cosas mal pensados. Pues ella está ahí. Venga, dale, más arena. Ay, al plástico. Dale. Muy bien, sigue. Muy bien, ha acabado. No. Ahí está. Sí, no. Ya está. Ahora tiene que salir de un bote. Se tiene que escuchar. Ah, ya ha salido. Bueno, no sé. Ahora vendrá el otro, supongo. A todo esto retomamos la lectura ahora que mi señora gata se ha quedado muy a gusto. Esta es la ley de las proporciones múltiples. Dalton, después de observar su existencia en una cierta cantidad de reacciones, la publicó en 1803. La ley de las proporciones múltiples encaja limpiamente con las nociones atomistas. Supongamos, por ejemplo, que el peso de los átomos de oxígeno sea siempre 1 menos 1/3 veces el peso de los átomos de carbono. Si el monóxido de carbono se forma a través de la combinación de un átomo de carbono con un átomo de oxígeno, el compuesto debe constar de 3 partes en peso de carbono y 4 partes de oxígeno. Bueno, por si temíais que la chica hubiera muerto, sigue viva ahí gritando como una loca. Entonces, si el dióxido de carbono está formado de un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, la proporción debe ser naturalmente de 3 partes de carbono por 8 de oxígeno.
Las relaciones en forma de múltiplos sencillos reflejarían la existencia de compuestos cuya constitución difiere en átomos completos. Indudablemente, si la materia consistiese en pequeños átomos indivisibles, estas serían precisamente las variaciones en su constitución que esperaríamos encontrar, y la ley de las proporciones múltiples tendría pleno sentido. Todo tiene mucho pleno sentido cuando ya sabes que el resultado es correcto. Cuando Dalton expuso en 1803 su nueva versión de la teoría atómica basada en las leyes de las proporciones definidas y de las proporciones múltiples, reconoció su deuda con Demócrito manteniendo el término átomo para las pequeñas partículas que formaban la materia. En 1808 publicó un nuevo sistema de filosofía química en el que discutía con gran detalle su teoría atómica. En ese mismo año, su ley de las proporciones múltiples quedó ratificada por las investigaciones de otro químico inglés, William Hyde Wollaston. A partir de entonces, Wollaston prestó el apoyo de su influencia a la teoría atómica y con el tiempo la opinión de Dalton ganó una aceptación general. Y todo el mundo se olvidó de Wollaston. De este modo, la teoría atómica fue un golpe mortal, si es que hacía falta alguno, a la creencia en la posibilidad de la transmutación en términos alquímicos. Toda la evidencia parecía apuntar hacia la posibilidad de que cada uno de los diferentes metales constase de un tipo distinto de átomos. Toda vez que los átomos se consideraban generalmente como indivisibles e invariables, no cabía pensar en transformar un átomo de plomo en otro de oro bajo ninguna circunstancia. El plomo, por lo tanto, no podía transmutarse en oro. Los átomos de Dalton eran, claro está, demasiado pequeños como para verse, incluso al microscopio. La observación directa era impensable. Sin embargo, las medidas indirectas podían aportar información sobre sus pesos relativos. Por ejemplo, una parte en peso de hidrógeno se combinaba con 8 partes de oxígeno para formar agua. Si se suponía que una molécula de agua constaba de un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, entonces podía deducirse que el átomo de oxígeno era 8 veces más pesado que el átomo de hidrógeno. Si se decide tomar el peso del átomo de hidrógeno arbitrariamente igual a 1, entonces el peso del átomo de oxígeno en esta escala sería 8. Por otra parte, si una parte de hidrógeno se combina con 5 partes de nitrógeno para formar amoníaco, y si se supone que la molécula de amoníaco está formada de un átomo de hidrógeno y otro de nitrógeno, puede deducirse que el átomo de nitrógeno tiene un peso de 5. Razonando de este modo, Dalton confeccionó la primera tabla de pesos atómicos. Esta tabla, aunque quizás sea su más importante contribución individual, resultó estar bastante equivocada en muchos puntos. Chasco, Dalton, chasco. Esto fue tu principal contribución, olvidemos. El principal fallo reside en la insistencia de Dalton en que las moléculas estaban formadas por el apareamiento de un solo átomo de un elemento con un solo átomo de otro. Solo se apartó de esta posición cuando era absolutamente necesario. Con el tiempo se vio, sin embargo, que esa combinación de 1 a 1 no era necesariamente el caso más frecuente. El desacuerdo se manifestó concretamente en relación con el agua, incluso antes de que Dalton hubiese propuesto su teoría atómica. Aquí, por primera vez, la fuerza de la electricidad invadió el mundo de la química. El conocimiento de la electricidad data de los antiguos griegos, quienes hallaron que el ámbar, al frotarlo, adquiere el poder de atraer objetos ligeros. Siglos después, el físico inglés William Gilbert fue capaz de demostrar que no es solamente el ámbar en el que se comporta así, sino que también otras sustancias adquieren poder de atracción al frotarlas. Hacia 1600 sugirió que las sustancias de este tipo se llamasen eléctricas, de la palabra que en griego significa ámbar. En consecuencia, una sustancia que adquiere tal poder por frotamiento o de otra manera, se dice que lleva una carga eléctrica o que contiene electricidad. El químico francés Charles-François de Cisternay-Dufay, madre mía, vaya nombre, descubrió en 1733 que había 2 tipos de carga eléctrica,
una que surgía en el vidrio, electricidad vítrea, y otra que podía crearse en el ámbar, electricidad resinosa. Las sustancias que portaban un tipo de carga atraían a las de tipo contrario, mientras que dos sustancias que llevasen el mismo tipo de carga se repelían entre sí. Benjamin Franklin, que fue el primer gran científico norteamericano, así como gran estadista y diplomático, sugirió en 1740 la existencia de un solo fluido eléctrico. Cuando una sustancia contenía una cantidad de fluido eléctrico mayor que la normal, poseía uno de los dos tipos de carga. Cuando contenía menos cantidad que la normal, poseía el otro tipo. No sé qué está haciendo mi gata, literalmente. Franklin supuso que era el vidrio el que tenía una cantidad de fluido eléctrico superior al normal, de modo que le asignó una carga positiva. La resina, según él, llevaba una carga negativa. Los términos de Franklin se vienen utilizando desde entonces, si bien su uso lleva a un concepto de flujo de corriente opuesto al que ahora se sabe que ocurre de hecho. Vaya, aquí todos son fails, ¿eh? El físico italiano Alessandro Volta avanzó un paso más. En 1800 halló que dos metales... Mira, ¿le veis la cabecita a mi gata? Separados por soluciones capaces de conducir una carga eléctrica, podían disponerse de modo que una nueva carga se crease tan pronto como la vieja se alejase a lo largo de un alambre conductor. De este modo inventó la primera batería eléctrica y produjo una corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mantenía gracias a la reacción química que implicaba a los dos metales y a la solución intermedia. El trabajo de Volta fue la primera indicación clara de que las reacciones químicas tenían algo que ver con la electricidad, una sugerencia que no fue totalmente desarrollada hasta el siglo siguiente. Si una reacción química puede producir una corriente eléctrica, no parecía demasiado descabellado el suponer que una corriente eléctrica podría implicar lo contrario y provocar una reacción química. De hecho, a las 6 semanas de describir Volta su trabajo, dos químicos ingleses, William Nicholson y Anthony Cartwright, demostraron la acción contraria. Hicieron pasar una corriente eléctrica a través del agua y hallaron que empezaban a aparecer burbujas de gas en las varillas de metal conductoras que habían introducido en el agua. El gas que aparecía en una varilla era hidrógeno y el que aparecía en la otra oxígeno. En efecto, Nicholson y Cartwright habían descompuesto el agua en hidrógeno y oxígeno. Tal descomposición por una corriente eléctrica se llama electrólisis. Habían realizado el experimento inverso al de Cavendish, en el que el hidrógeno y el oxígeno se combinaban para formar agua. La moto era lo que faltaba ya. Al recoger el hidrógeno y el oxígeno en tubos separados a medida que burbujeaban, resultó que se había formado un volumen de hidrógeno justamente doble que de oxígeno. El hidrógeno era el más ligero en peso, con toda seguridad, pero el mayor volumen indicaba que podía haber más átomos de hidrógeno que de oxígeno en la molécula de agua. Como el volumen de hidrógeno era justo doble que el de oxígeno, resultaba razonable suponer que cada molécula de agua contenía 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, en vez de 1 de cada, como propusiera Dalton. Pero aún así seguía siendo cierto que una parte de hidrógeno en peso se combinaba con 8 partes de oxígeno. Se dedujo entonces que un átomo de oxígeno era 8 veces más pesado que 2 de hidrógeno juntos, y por tanto 16 veces más pesados que un solo átomo de hidrógeno. Si el peso del hidrógeno se considera 1, entonces el peso atómico del oxígeno debería ser 16, no 8. Bueno, hoy voy a hacer una lectura cortita, porque hasta a mí me está costando concentrarme con todo este jaleo para mí, que igual no se nota mucho en el vídeo, que lo dudo.